Bendiciones, les saluda Ingrid y hoy damos comienzo a una serie de enseñanzas conociendo el reino de Dios. Hoy les quiero hablar del propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra y qué es el reino de Dios. Conociendo el reino de Dios, el Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra, tiene un reino en el cielo, el cual a él le plació traer a la tierra una extensión de ese mismo reino. Cuando él creó el huerto del Edén con Adán y Eva, pero por consecuencia del pecado, ¿verdad? De la desobediencia al Padre Celestial, esa extensión de su reino, la puerta fue cerrada. Ellos fueron expulsados de esa dimensión del reino de Dios. Y es por eso que el Dios Todopoderoso envía a su Hijo Jesús, quien es la puerta de entrada al reino de Dios. Es a través de él que al aceptarlo como nuestro Salvador, el reino de Dios viene a habitar en los corazones de las personas. Pero cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, Él vendrá a establecer ese reino aquí en la tierra. Dios creó el universo para poder hacer visible su reino invisible. Y cuando el Creador hizo la tierra y le dio forma, Él la firmó. No la creó para que estuviera vacía, sino que le dio forma para que fuera habitada. Como dice Isaías capítulo 45, verso 18. Y el deseo del Padre Celestial siempre ha sido, desde la creación, que este planeta sea una extensión de su gran reino. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque todas las cosas de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Veamos tres razones principales por el cual el Padre Eterno envió a su Hijo Jesús a la tierra. Número uno, para proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra. Número dos, abrir la puerta de su reino. Número tres, traer restauración al ser humano y de su identidad y propósito como representante legal del reino de Dios. Porque cuando aceptamos al Señor Jesús y su gobierno sobre nuestras vidas, el reino de Dios es establecido en nuestros corazones y al convertirnos en ciudadanos de su reino, eso nos hace ser representantes de su reino aquí en la tierra. Pero para poder entender el concepto de reino, veamos su significado. La palabra reino en el hebreo es malkuk, y significa dominio, territorio de un reino, reinado, gobierno, estado de monarquía cuya cabeza es un rey. ¿Qué es el reino de Dios? Número uno, el reino de Dios es una entidad jurídica con un gobierno universal que tiene soberanía sobre todo el universo existente y es un estado soberano. Número 2. El reino de Dios es el ambiente o jurisdicción sobre el cual la influencia del Dios eterno tiene plena autoridad. Y número 3. El reino de Dios es la dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. El reino de Dios es entonces un estado, es un ambiente, es una atmósfera, es un sistema de gobierno. El reino de Dios es la dimensión sobrenatural a través del cual Jesús manifiesta su poder, porque el reino de Dios es un reino de poder. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En Hechos capítulo 10 verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a restaurarle al ser humano su identidad y propósito, porque el enemigo desde el jardín del Edén ha querido distorsionar la identidad y el propósito de Dios dado al ser humano. Pero alabado sea el nombre del Altísimo, que Él envió a su Hijo para restaurar nuestra identidad.
Y es por eso que la razón por la cual Jesús vino a la tierra fue para anunciar que el reino de Dios venía a la tierra. Un reino que trae vida, un reino que trae gozo, un reino que trae paz, un reino que trae plenitud, un reino que es inmovible y inquebrantable, porque es el reino de Dios. Y este reino es un reino eterno. Y Jesús es el rescate que tú y yo necesitábamos para poder ser redimidos de la esclavitud del pecado y ser libres. Y así poder volver a ese diseño original que el Padre Celestial nos dio cuando Él nos creó. Parte de ese diseño es poder manifestar el reino de Dios en nosotros y a través de nosotros. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Vuélvanse a Dios. Es el clamor del Padre por sus hijos. Cuando tú escuches a alguien decir arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, ese clamor, hoy más que nunca tenemos que oírlo y obedecerlo, porque es la voz del Padre eterno que nos dice con amor: vuélvanse a mí, hijas mías. Vuélvanse a mí, hijos míos, regresen a mi diseño. Y esa proclamación de Jesucristo que les leí en Mateo capítulo 4, verso 17, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Este fue el mensaje principal que Jesucristo habló, anunció, proclamó durante su ministerio terrenal. Proclamar el reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 4, verso 43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y donde quiera que Jesús iba, Él enseñaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, o sea, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñó y proclamó el evangelio del reino. Los milagros y las sanidades le seguían porque era una evidencia del poder de esa proclamación y anuncio del reino de Dios. Y esa fue la gran comisión que Él les encomendó a todos sus apóstoles y nos dice a todos los hijos de Dios. En Mateo 28, versos del 19 al 20, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir y proclamar el evangelio del reino. Haced discípulos. No se puede tener discípulos de Cristo si no se les enseña primero sobre la verdad del Padre Celestial y de su reino. Y todo eso está escrito en su palabra. No basta con ser un simple creyente, no basta con ser un simple seguidor de Cristo, porque un seguidor puede seguirlo hoy, pero ya mañana puede dejar de seguir. Y Jesús dijo: id y haced discípulos. Esos verbos, ir y hacer, están en el modo imperativo, es decir, que es un modo gramatical que expresa un mandato, una orden. Jesús, en otras palabras, le estaba dando una orden a sus apóstoles. Hey, yo les estoy mandando a que ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Para quién es el reino de Dios? El reino de Dios es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, es para los ancianos. El reino de Dios es para grandes y pequeños. Jesús vino a proclamar la llegada del reino de Dios a través de su sangre, haciendo posible la entrada al reino de Dios para todos los que vinieran a Él. Y tú puedes ser parte de este gran reino al aceptar al Rey de Reyes y creer y recibirlo con la fe de un niño. Por eso Jesús les decía a sus discípulos en Mateo
capítulo 19, verso 14. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Y cómo son los niños? Inocentes, curiosos, hay una pureza en su corazón, tienen fe para creer todas las cosas que escuchan y son humildes. Y el Padre Celestial le ha placido darnos su reino. Solo tenemos que venir humildemente delante de su presencia, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos al Salvador y creer en Jesús, su Hijo, que creer en su obra redentora y aceptar su gobierno sobre nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Rey gobernante? Número uno, nacemos de nuevo. Somos reconectados con el Padre Celestial, quien es la fuente de vida, y también volvemos a la vida que habíamos perdido por causa de la iniquidad. Número dos, somos reconciliados con el Padre Celestial y hechos justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicias delante de Él. Gloria a Dios. Número 3, entramos al reino legalmente. Número 4, volvemos a nuestra condición de hijos legales que tiene la tierra por herencia. Número 5, recibimos al Espíritu Santo para tener una comunión directa con el Padre Celestial y poder ejercer su autoridad para representar el reino de Dios en la tierra. Lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén como consecuencia de su iniquidad fue la relación con el Padre Celestial y la autoridad que Dios les había dado para ejercer su soberanía y administrar el planeta, tierra y sus recursos, como lo dice en Génesis capítulo 1, verso 28. Y el enemigo con una mentira dañó el diseño de Dios en Adán y Eva. Lo desconectó de su presencia y no pudieron cumplir con el propósito de su existencia en la tierra, que era extender ese reino de Dios aquí en la tierra. El enemigo siempre ha buscado la manera de meterse en los hogares para dañar los diseños eternos de Dios con cada familia. Cada hogar representa una embajada del reino aquí en la tierra y donde habita la atmósfera de gloria del Padre Celestial y su luz. Cuando el Padre Eterno crea al ser humano, Dios estableció a toda la humanidad, hombres y mujeres, como gobernantes o reyes en la tierra. No funcionó con Adán y Eva, y luego Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud y le dice el propósito que tiene con ellos. Y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Dice, ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida, o sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen. De entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que le dirás a los israelitas. Dios separó al pueblo de Israel para ser unos sacerdotes ministradores de su presencia, una nación santa, o sea, separada para sus propósitos. Su pueblo entró en pacto con él, pero ellos quebrantaron el pacto. Entonces Dios hace un nuevo pacto y ese pacto es Jesús. Y a través de su Hijo, todas las cosas son restauradas al propósito original por el cual Dios las creó. Y eso nos incluye a ti y a mí, y también incluye el planeta Tierra, y también incluye a su pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncie las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. El Padre desea que conozcas su reino y que si te encuentras en oscuridad, hoy vengas y entres a su luz maravillosa. Gran oscuridad viene para este planeta Tierra. Está escrito en su palabra. Pero aquellos que están en su reino y que tienen a Jesús como su gobernante, como su rey, entronado en su corazón y guardan su palabra y la ponen por obra, estos serán guardados, provistos y preservados. Ahí tendrán verdadera paz. Esos tendrán y vivirán en el shalom de Dios.
Dios te bendiga.